En un rincón aislado de la vibrante ciudad de Santiago, en la República Dominicana, se encontraba un orfanato conocido como Hogar Esperanza. A pesar de su nombre alentador, el lugar estaba marcado por paredes descascaradas, pasillos oscuros y un aire pesado que parecía cargar con las historias de sufrimiento de sus habitantes. Entre los residentes se encontraba Miguel, un niño de 12 años, delgado y de ojos grandes y curiosos, que tenía más preguntas que respuestas sobre su pasado. Miguel no recordaba a sus padres. Había sido dejado en el orfanato cuando era apenas un bebé, con una pequeña manta azul y una pulsera con las letras MS grabadas. Esa pulsera era la única pista sobre su origen y la guardaba como un tesoro. Mientras otros niños inventaban historias sobre cómo sus padres regresarían algún día a buscarlos, Miguel nunca tuvo ilusiones. El ambiente hostil del orfanato y los maltratos que sufría a manos de algunos empleados lo habían hecho desconfiar de promesas vacías. La vida en el Hogar Esperanza era dura. La directora, doña Adela, era una mujer rígida, conocida por su frialdad y desapego. Administraba el lugar como un negocio, economizando en comida y cuidados mientras exigía donaciones generosas a los visitantes. Miguel, mueve esas cajas ahora mismo, gritó Adela una tarde, mientras el niño intentaba terminar su escasa comida. Miguel, acostumbrado a obedecer para evitar castigos, dejó su plato y cargó las cajas llenas de ropa usada hasta el depósito. Cada día parecía un ciclo interminable de tareas, burlas de otros niños mayores y miradas de desprecio de los empleados. Sin embargo, Miguel tenía algo que lo mantenía en pie, su amor por la lectura. La pequeña biblioteca del orfanato era su refugio. Aunque los libros eran viejos y algunos estaban incompletos, Miguel se sumergía en sus páginas, soñando con mundos donde las cosas eran diferentes. Una noche, mientras leía bajo la tenue luz de una vela, encontró un libro titulado Historias de Orígenes Perdidos. La portada estaba desgastada, pero las palabras lo atraparon. El libro hablaba de niños que descubrían verdades sorprendentes sobre sus familias. Aunque era solo ficción, algo en él despertó una chispa. ¿Podría haber algo más detrás de su abandono? ¿Por qué no tenía ninguna información sobre sus padres? El destino pareció responder a sus preguntas de manera inesperada. Un día, mientras limpiaba el despacho de doña Adela, encontró un archivo olvidado. Al principio, no prestó mucha atención, pero algo llamó su atención, un sobre desgastado con su nombre. Su corazón se aceleró mientras lo abría con manos temblorosas. Dentro había una carta. Las palabras eran confusas y estaban manchadas por el tiempo, pero lo que alcanzó a leer cambió todo. Miguel, si alguna vez encuentras esta carta, quiero que sepas que no te abandoné por elección. La carta no tenía firma, pero incluía una dirección en Santo Domingo, la capital. Miguel sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría ser esto la clave para descubrir la verdad sobre sus padres? Decidió que no podía ignorar aquella pista, aunque no sabía cómo podría llegar a Santo Domingo ni qué le esperaba allí. Esa noche, mientras los demás niños dormían, Miguel se sentó junto a la ventana, sosteniendo la carta. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con algo más que sobrevivir. Tal vez haya alguien que todavía me quiera, murmuró, mientras apretaba la carta contra su pecho. Lo que Miguel no sabía era que su descubrimiento pondría en marcha una serie de eventos que revelarían verdades impactantes y cambiarían su vida para siempre a la mañana siguiente. Miguel despertó con una determinación que nunca había sentido antes. La carta que había encontrado era su única pista, y aunque sabía que escapar del orfanato era arriesgado, sentía que no tenía otra opción. Con cuidado, escondió la carta y comenzó a planear su salida. El orfanato tenía poca seguridad, y Miguel conocía bien los horarios de los empleados. Esa noche, mientras todos dormían,
Juntó sus pocas pertenencias, la pulsera con las iniciales MS, la manta que lo había acompañado desde bebé y un pedazo de pan duro que había guardado de la cena. Con el corazón latiendo rápidamente, salió por la ventana del almacén. La ciudad de Santiago era un mundo completamente nuevo para Miguel. Nunca había estado solo en las calles, y el bullicio de las personas, los carros y los vendedores ambulantes lo abrumaba. Pero su meta era clara, llegar a Santo Domingo, donde esperaba encontrar respuestas sobre sus padres. Si llego a la capital, tal vez encuentre a quien escribió esta carta, pensó Miguel mientras caminaba por las calles. Sin embargo, el viaje no sería fácil. Sin dinero ni suficiente comida, Miguel pronto se dio cuenta de que tendría que depender de su ingenio para sobrevivir. Caminó durante horas hasta llegar a la estación de autobuses, donde descubrió que el pasaje a Santo Domingo costaba más de lo que podía imaginar. Desesperado, decidió pedir ayuda. Se acercó a varias personas, pero muchas lo ignoraron o lo miraron con desconfianza. Finalmente, una mujer mayor, llamada Doña Carmen, se detuvo para escucharlo. ¿Qué haces solo en la calle, niño? ¿Dónde están tus padres?, preguntó Carmen con preocupación. Miguel dudó. Sabía que decir la verdad podría llevarlo de vuelta al orfanato, así que inventó una historia. Mis padres están en Santo Domingo. Estoy tratando de llegar hasta allá, pero no tengo dinero para el autobús. Carmen, aunque desconfiada, vio sinceridad en los ojos de Miguel. Decidió ayudarlo, comprándole un pasaje y dándole un poco de comida. Toma, niño. Espero que encuentres lo que estás buscando, le dijo mientras colocaba unas monedas en su mano. Miguel agradeció con lágrimas en los ojos. Esa fue la primera vez en años que alguien había mostrado bondad hacia él. Con el pasaje en mano, subió al autobús y partió hacia la capital. Cuando llegó a Santo Domingo, la ciudad parecía aún más grande y caótica que Santiago. Miguel se sintió pequeño entre los edificios altos y las calles llenas de gente, pero la esperanza de encontrar a sus padres lo mantenía en movimiento. Sacó la carta y trató de encontrar la dirección que estaba escrita. Sin embargo, el barrio indicado en la carta era uno de los más antiguos y pobres de la ciudad, con calles estrechas y casas desgastadas. Después de horas buscando, Miguel finalmente llegó al lugar. Era una pequeña casa de madera, con paredes deterioradas y un jardín abandonado. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. Tocó la puerta con manos temblorosas, pero nadie respondió. Intentó de nuevo, sin éxito. La casa parecía vacía. Desanimado, se sentó en la acera, sosteniendo la carta. La frustración lo invadía. ¿Será que la persona que había escrito la carta ya no vivía allí? ¿Será que todo esto era solo una esperanza vana? Mientras Miguel pensaba en qué hacer, un hombre anciano se acercó. Era el vecino de la casa y notó la expresión abatida del niño. ¿Estás buscando a alguien, hijo?, preguntó el hombre con voz amable. Miguel mostró la carta y explicó su situación. El hombre, llamado Don Emilio, quedó en silencio por un momento antes de responder. Esa casa era de una mujer llamada María Sánchez. Pero ella se fue hace años, después de perder a su hijo recién nacido. Dicen que nunca superó la pérdida. El corazón de Miguel se aceleró. El nombre María Sánchez parecía coincidir con las iniciales de su pulsera. ¿Podría ella ser su madre? Don Emilio notó la expresión de Miguel y continuó. Si estás buscando respuestas, tal vez puedas encontrar a María en la iglesia del barrio. Ella iba allí con frecuencia antes de irse. Con esta nueva pista, Miguel sintió que su búsqueda estaba lejos de terminar. Agradeció a don Emilio y decidió buscar la iglesia mencionada, con la esperanza de que fuera el siguiente paso para descubrir la verdad sobre su origen. Mientras caminaba por las calles de la capital, la pulsera en su muñeca parecía más pesada que nunca.
Miguel sabía que estaba cada vez más cerca de algo importante, pero no tenía idea de que las respuestas que buscaba serían mucho más impactantes de lo que podía imaginar. La iglesia mencionada por don Emilio se encontraba en el corazón del barrio. Una construcción modesta de paredes blancas y un campanario oxidado que resonaba con suaves campanadas al final de la tarde. Miguel entró con cautela, con el corazón pesado por una mezcla de esperanza y miedo. El interior era sencillo, iluminado por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. En el altar, una mujer de mediana edad rezaba en silencio. Miguel se acercó despacio, sin saber cómo iniciar la conversación. Cuando la mujer levantó el rostro, sus ojos reflejaron una vida marcada por el dolor y las dificultades. Notó la presencia del niño y le sonrió con amabilidad. «¿Qué haces aquí, pequeño?», preguntó, con una voz cálida pero cansada. «Estoy buscando a una mujer llamada María Sánchez. Me dijeron que podría encontrarla aquí», respondió Miguel, sosteniendo la pulsera con nerviosismo. La mujer abrió los ojos con sorpresa al escuchar el nombre y miró fijamente la pulsera en su muñeca. El color de su rostro desapareció por un momento antes de responder. «Soy María Sánchez. ¿Por qué me buscas? ¿Quién eres tú?», preguntó, con la voz temblorosa. Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo que había imaginado sobre ese momento parecía desvanecerse, dejando solo confusión y emoción pura. Extendió la pulsera hacia ella, sin decir una palabra. María tomó la pulsera con manos temblorosas, y al verla, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «No puede ser. Esta pulsera era de mi hijo. Mi bebé». «Miguel», susurró, mientras las lágrimas fluían sin control. Miguel, al escuchar su propio nombre en los labios de la mujer, sintió que le faltaba el aire. «¿Soy yo? ¿Soy su hijo?», preguntó, con la voz quebrada. María cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Después de unos segundos, lo miró con ojos llenos de dolor y arrepentimiento. «Sí, eres tú. Pero no sabes lo que pasó. No te abandoné. Te robaron de mis brazos cuando naciste. Me dijeron que habías muerto». La revelación golpeó a Miguel como un rayo. Durante toda su vida, había creído que lo habían dejado atrás, que no lo habían querido. Ahora descubría que su madre había sido víctima de un crimen inimaginable. Quería sentir rabia, pero el dolor y la tristeza en los ojos de María eran tan reales que no podía culparla. María comenzó a contar su historia. Cuando Miguel nació, ella era joven y vulnerable, viviendo en una situación precaria. Fue llevada a un hospital administrado por personas corruptas, donde le dijeron que el bebé había nacido muerto. Sin pruebas, aceptó su destino, pero el duelo la consumió durante años. Más tarde, descubrió que el hospital formaba parte de un esquema para vender bebés a orfanatos o familias ricas. Busqué respuestas durante años, pero nunca encontré nada. Pensé que nunca volvería a verte, dijo María, sosteniendo las manos de Miguel. Miguel sentía una mezcla de emociones, alegría por haber encontrado a su madre, tristeza por el sufrimiento que ambos habían enfrentado, y rabia hacia las personas que los habían separado. Se lanzó a los brazos de María, permitiéndose sentir un amor que nunca antes había conocido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo?, preguntó Miguel, mientras lloraba en sus brazos. No lo sé, hijo. Pero prometo que no volveré a perderte. Vamos a descubrir toda la verdad, juntos. En los días siguientes, María y Miguel comenzaron a reconstruir el pasado. Con la ayuda de don Emilio, encontraron documentos que vinculaban al orfanato Hogar Esperanza con el hospital donde Miguel había nacido. La conexión era clara, pero la lucha por exponer la verdad sería larga y difícil. Mientras tanto, Miguel comenzó a sentirse parte de algo por primera vez.
Ya no era el niño invisible del orfanato. Ahora tenía una madre que luchaba por él y una historia que, aunque dolorosa, también llevaba esperanza. María decidió que necesitaba confrontar a doña Adela, la directora del orfanato, para exigir respuestas. Miguel, inicialmente reacio, aceptó acompañarla. Sabía que ese enfrentamiento sería la clave para cerrar un capítulo doloroso de sus vidas. Cuando llegaron al Hogar Esperanza, el lugar parecía aún más sombrío de lo que Miguel recordaba. La presencia de María a su lado le dio valor mientras caminaban por los pasillos que tantas veces habían sido escenario de su sufrimiento. Doña Adela, al verlos, trató de mantener la compostura, pero la determinación de María la puso visiblemente incómoda. «Venimos por respuestas, señora. Sé que usted sabe más de lo que dice sobre lo que pasó con mi hijo», dijo María, con firmeza. Adela trató de negarlo, pero la presión de María y los documentos que habían traído comenzaron a desmontar sus mentiras. Finalmente, confesó que el orfanato recibía niños de redes ilegales y que Miguel era una de las muchas víctimas. «Usted destruyó nuestras vidas», gritó María, mientras lágrimas de rabia corrían por su rostro. Miguel, aunque sacudido, sintió una fuerza interior crecer. Había sobrevivido a lo peor, y ahora sabía que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Las palabras de doña Adela resonaban en la mente de Miguel mientras él y María salían del orfanato. La confesión de la directora había confirmado los peores temores de María, pero también revelado una verdad que ahora podían usar para buscar justicia. Miguel, aunque todavía impactado, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en su vida, las piezas de su historia comenzaban a encajar. María no perdió tiempo. Reunió todas las pruebas que tenían contra el orfanato y el hospital corrupto y contactó a una organización de derechos humanos que trabajaba para proteger a niños víctimas de tráfico y negligencia. El caso atrajo la atención de abogados y activistas, quienes prometieron luchar para exponer a los responsables. «Prometemos que se hará justicia, María. Estas redes criminales deben ser desmanteladas», dijo Ana, una de las abogadas que asumió el caso. Mientras el proceso legal avanzaba, María y Miguel se enfrentaron al desafío de reconstruir su relación. Aunque el amor entre madre e hijo era fuerte, había años de separación y dolor que no podían borrarse fácilmente. «Miguel, sé que todo esto es mucho para ti. Pero quiero que sepas que estoy aquí, siempre», dijo María, tomando su mano. «Lo sé, mamá. Solo, necesito tiempo para entender todo esto». «Pero estoy feliz de haberte encontrado», respondió Miguel, con una sonrisa tímida. Con el tiempo, la historia de Miguel y María comenzó a difundirse en los medios locales. Los reporteros destacaron el caso como un ejemplo de la lucha contra el tráfico infantil y los abusos en instituciones como el Hogar Esperanza. Esto trajo a la luz otras historias similares, animando a más familias a buscar respuestas. Miguel, quien antes se había sentido invisible, ahora era visto como un símbolo de resiliencia. Aunque al principio se mostró reacio, comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia, ayudando a crear conciencia sobre la importancia de proteger a los niños vulnerables. «No soy el único que ha sufrido esto. Hay muchos otros niños que necesitan ayuda. Espero que mi historia pueda marcar la diferencia», dijo Miguel en una entrevista, con una voz firme. Por su parte, María, motivada por su propio dolor, comenzó a trabajar como voluntaria en un programa que apoyaba a madres en situaciones vulnerables. Quería asegurarse de que otras mujeres nunca pasaran por lo que ella vivió. El caso contra el orfanato y el hospital finalmente llegó a los tribunales. Doña Adela fue condenada por negligencia y su participación en el tráfico de niños, mientras que el hospital corrupto fue cerrado y sus administradores encarcelados. La victoria trajo alivio a María y Miguel, pero sabían que el impacto de sus acciones iba más allá de su propia historia. En la audiencia final, Ana, la abogada, elogió el coraje de Miguel.
Miguel, gracias a ti, muchas vidas han cambiado. Eres un ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la justicia pueden prevalecer. Con el tiempo, Miguel y María construyeron una nueva vida juntos. Se mudaron a un barrio tranquilo en Santo Domingo, donde Miguel pudo asistir a la escuela y hacer amigos. Descubrió una pasión por la escritura y comenzó a documentar su historia en un diario, soñando con publicarlo algún día. Tal vez mi historia pueda inspirar a otros, mamá, dijo Miguel, mientras le mostraba sus notas a María. Claro que sí, hijo. Tienes un corazón valiente, y el mundo necesita escuchar tu voz, respondió ella con orgullo. La historia de Miguel y María es un poderoso testimonio de que, incluso frente a las peores adversidades, la verdad y el amor pueden prevalecer. Separados por circunstancias crueles, encontraron la fuerza para enfrentar el dolor y transformar sus vidas, demostrando que la resiliencia humana puede superar incluso las mayores injusticias. Miguel, quien un día fue solo un niño invisible dentro de un sistema que lo trataba con indiferencia, se convirtió en un símbolo de coraje y esperanza. María, con su amor inquebrantable, mostró que nunca es tarde para luchar por lo que es correcto. Juntos, no solo recuperaron la conexión que les fue arrebatada, sino que también inspiraron un cambio que benefició a muchas otras familias. Si esta historia te conmovió, recuerda que cada acto de bondad, cada esfuerzo por la justicia y cada palabra de apoyo puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Comparte este mensaje y sigue creyendo en el poder de la verdad y el amor. Nos vemos en el próximo relato lleno de esperanza y valentía.